Les saluda Claudia Palacios. Estamos en el último conversatorio de los sabores de la reconciliación, una iniciativa de la Fundación Colombia con Memoria, respaldada por la Cámara de Comercio de Bogotá, por el Canal Capital, acompañada por la Unidad para las Víctimas, por la Agencia Colombiana para la Reintegración y que originamos desde Cocina Taller. El tema que nos convoca hoy es el del medio ambiente, a propósito de cómo cuidar el medio ambiente en el posconflicto que se viene para Colombia. Y les doy unas cifras que nos sirven para empezar a reflexionar acerca del tema. El 58% de los municipios en conflicto tiene problemas de medio ambiente, el 87% de los cultivos ilícitos está en municipios donde ha habido conflicto. En lo que va del conflicto han sido derramados más de 4 millones de barriles de petróleo y además el 60% de los recursos del campo están comprometidos por diferentes problemas asociados al medio ambiente. Para hablar de este tema, pues lo vamos a hacer alrededor, como todos estos conversatorios, de los alimentos que nos van a preparar dos personas que han sido protagonistas del conflicto, una desde el área de los victimarios y otra desde el área de las víctimas. Por eso les presento ahorita a Nixon Vega, que está en proceso de reintegración en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Nixon, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Miraflores, Guaviare. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues realmente pertenecía al grupo de las FARC. De muy temprana edad ingresé al grupo armado. Pues como es una zona realmente donde siempre habitan las FARC, digamos que es un sitio muy, para un joven es muy complicado salir adelante. Entonces pues uno no tiene más opción, las circunstancias de la vida lo lleva a uno a tomar esas decisiones. ¿Usted entró a las FARC a los cuántos años? Yo entré a las FARC hace los 12 años. 12 años. ¿A la fuerza o voluntariamente? No, voluntariamente. Voluntariamente. ¿Y estuvo en las FARC por cuánto tiempo? Duré aproximadamente 6 años. ¿Y Sí. por qué se salió? Pues realmente fui capturado en combate y pues siendo menor de edad fui acogido por el bienestar familiar. Ya. ¿Y lleva cuánto tiempo en proceso de reintegración? Ya voy del 2004 aproximadamente, Bueno. estoy en Bogotá. ¿Y ya va a terminar o ya se graduó o no? Sí, yo hace rato terminé, yo ya estoy, ejerzo la cocina actualmente. Bueno, ¿y qué nos va a preparar hoy? Hoy voy a hacer una sopa de picado. Sopa Pues, de picado. Sí. ¿Qué es eso? Es pues una mezcla de como, digamos, como como el corazón, el hígado de la res, O sea, las vísceras las vísceras. de la res. Bueno, ¿y esa es una sopa tradicional de Guaviare o qué? No, pues realmente pues me la preparaba mucho mi padre. Ajá. Pues mucho, es un recuerdo que él siempre nos dejó, pues entonces voy a hacerla, voy a prepararla, espero que les guste. Bueno, por ahí lo vi picando cilantro y yo digo que todo lo que tenga cilantro es rico. Sí. Bueno, Absalón Sinisterra viene de Timbiquí, Cauca, y es un desplazado del conflicto armado. ¿Qué tal, Absalón? Buenas, buenas, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, claro que sí. Cuéntenos su historia. Bueno, yo soy de Timbiquí, Cauca. En el 2001, pues, ocurrió un tremendo problema y me vi obligado a salir de Timbiquí para, pues, preservar la vida, obviamente, y la de mi familia, dejando mis estudios pues, mis costumbres, y etcétera, y a afrontar una vida donde, pues, no era de allí y, pues, habría que sobrevivir de alguna forma, pero... ¿Para dónde se fue? Llegué a Buenaventura y de Buenaventura subí a Cali. Sí. ¿Ya? Entonces, pues, aunque Buenaventura y Cali son el Pacífico, pues yo no vivía ahí, entonces pues me tocó como adaptarme a las circunstancias, pero pues gracias a Dios y al arte, pues salimos adelante y pues pudimos como reversar esa situación. ¿Al arte culinario o a cuál arte? A las dos cosas, a la música y Es el que arte de la usted cocina. toca, ¿no? ¿Usted qué instrumento es el que toca? Bueno, yo soy músico, toco algunas cosas como la marimba, que es nuestro patrimonio cultural, Sí. el bombo, el cununo, guasá, pero no es de guasapiar, guasá y guitarra. Sí, Entonces porque el soy compositor guasá y lo cantante. tocamos todos hoy en día.
Sí, entonces, pues, digamos, ese tipo de situación, digamos, la música es una medicina que cura lo que sea. ¿Y Entonces, trajo esa medicina o no? siempre la tengo. Sí, ¿nos va a dar una sorpresita ahora? Sí, hay que hacerla, porque, Bueno. como dicen los viejos, siempre que se cocina en el Pacífico, sean las 2 de la mañana, la hora que sea, la abuela o la mamá está cocinando y está cantando el arrullo, el alabao, la juga o el curulao, pero canta. ¿Y qué nos va a cocinar mientras canta? Bueno, vamos a cocinar un tremendo pargo. Bueno, el pargo en las líneas del pescado para nosotros está como en el tercer rango, porque primero es la corvina, luego es el ñato y después es el pargo. Bueno, el pargo es un pescado muy sabroso. Vamos a hacer con eso un zambembe. Zambén. Zambembe. Zambembe. Sí, exactamente. Un zambembe para que ustedes disfruten de esas cosas tradicionales que mi mamá me enseñó. Qué rico. Bueno, y Nacho Cajiao, que ha acompañado todo este festival de sabores, pues siempre te pido, Nacho, que nos hagas como una introducción, pero hoy lo que quiero es que nos traduzcas, porque es que los nombres de las recetas de hoy no nos dan mucha pista. Pues ya Absalón nos dijo que era con pescado, pero ¿zambembe qué es? El zambembe es un plato tradicional del Pacífico a base de pescado, aceite de achote, cebolla larga, le ponen un poco de poleo, cilantro cimarrón, que es un cilantro de hoja larga, y por supuesto la leche de coco, que es lo que le da como ese tono maravilloso, y es un guiso absolutamente espectacular. Estos dos platos, tanto el picado como el zambembe, son platos de arrancar el día, de mucha energía. O sea, uno con un picado de esos dura como una semana sin comer y no le duele una muela, es delicioso, porque pues son llenos de carga de proteína y de todo esto, porque son los platos tradicionales de antes de salir a trabajar. Ya. ¿Y Absalón y Nixon se conocían? No. ¿Se acaban de conocer? Sí. Y esto de estar aquí, una víctima de las FARC con alguien que perteneció a las FARC, ¿cómo lo sienten? Pues bueno, yo creo que cuando uno da el paso para continuar la vida, todo lo demás, digamos, no se olvida, pero lo que uno quiere continuar le da fuerzas para entender al otro, porque de alguna forma él también fue víctima. ¿Ya? O sea, aunque haya ido por su voluntad, no tenía otra opción. Entonces fue víctima porque pues, se sintió encerrado en ese vínculo, ¿me entiende? Y pues si él quiere salir adelante, o sea, igual que la víctima, pues lo importante es que salgamos adelante, independientemente de quién hizo el daño, sino que continuemos, porque la vida no se puede quedar allí. ¿Y usted, Nixon? No, sí, lo que él dice tiene mucha razón, pues sí, pues igual uno pues a veces, a él nunca lo conocí, pero igual pues se afectó con el conflicto armado, se llegó a afectar él. Pues como él dice, él hay que perdonar, realmente pues uno ya ha dado el paso, yo ya lo di, realmente pues estoy muy contento, la sociedad como tal me ha acogido muy bien y pues, y lo que él dice, pues él ha perdonado a un victimario, pues como tal no lo fui con él, pero incluí estando en el grupo armado. Bueno, pues con todo ese sazón del perdón y la reconciliación, por favor, empiecen a cocinar sus platos, la cámara va a ir tomando ese proceso, mientras aquí seguimos conversando entre nosotros y con ustedes. Y ahorita les voy a presentar a Néstor Rosanía, que es el director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, y nos va a dar unas primeras reflexiones para que sea un puntapié para hablar del tema de medio ambiente, minería ilegal, medio ambiente, cultivos ilícitos, es algo que usted ha estudiado muy bien, así que tiene la palabra. Bueno, gracias a ti y un saludo para todos.
el conflicto armado tiene 3 dinámicas y 3 delitos de alto impacto que van a ser el tema de las drogas ilícitas, y es correcto como tú lo planteas, no se debe decir narcotráfico, porque narcotráfico es tan solo un eslabón de esta cadena tan grande que son las drogas ilícitas. ¿Cuál es la cadena para nuestros televidentes y para nosotros? Primero está el mundo de los cultivos ilícitos, en un segundo lugar viene todo el mundo del procesamiento químico, el tercer punto es el narcotráfico, que es el tráfico del narcótico simplemente, después viene todo el mundo de la comercialización, después viene el mundo del consumo y por último el mundo del lavado de activos. Entonces, Colombia hoy, ¿dónde está? Está en todo el mundo del cultivo ilícito y todo el mundo del procesamiento químico. El narcotráfico ya lo perdimos. A la caída de los carteles del narcotráfico en Colombia, los carteles mexicanos tuvieron y captaron todo ese mundo del tráfico, y hoy lo que hacen las FARC y los grupos armados ilegales, digamos, las BACRIM y todos los combos que están alrededor de esto, es dejar la droga en puerto. Hoy ni siquiera tenemos el control absoluto de los semisumergibles. Toda la droga llega a puerto, se comercializa ahí y son realmente los carteles mexicanos los que están en el narcotráfico. Entonces nos podemos dar cuenta en un primer punto, para hablar de medio ambiente y conflicto, es que el conflicto armado colombiano está solo en cultivos ilícitos y en procesamiento químico. Ahora, 2 datos de cultivos ilícitos. Vemos el mundo del cultivo ilícito es un mundo agrario, rural, con unas lógicas agrarias y rurales. Aquí encontramos el mundo de raspachín. Esos raspachines han sido tradicionalmente gente, digamos, de estratos 1 y 2, que vinieron de toda la migración de la bonanza cafetera que se cae y empiezan a hacer una migración hacia las zonas del suroriente del país, y cortadores y picadores de caña que también hacen una migración. Ese mundo agrario y rural, identificamos, ese mundo de raspachín tiene unas lógicas. Es gente que nace pobre y muere pobre. Nunca hay un salto social. El dinero que ganan lo gastan generalmente en 2 cosas, en prostitutas y en trago. Tienen unos dramas sociales porque generalmente tienen familias disfuncionales, niños abandonados y niños que regresan nuevamente a la pirámide y al círculo vicioso de los cultivos ilícitos. Ahora, junto a este está el mundo del procesamiento químico, que es otro mundo completamente diferente con actores diferentes. Claudia, este dato es importante. Cuando uno mira en televisión qué es un laboratorio de droga, es un establecimiento básico, digamos, son palos de árbol, los techos son en plástico para que cuando llueva no haga la suficiente bulla, hay simplemente una planta eléctrica, unos hornos microondas. Datos Policía Antinarcóticos 2014-2015. ¿Cuánto cuesta poner a funcionar el procesamiento de un laboratorio de droga en Colombia? Generalmente uno pensaría son 5, 10, 15 millones porque es una infraestructura básica. Dato 2014, $400.000. Ahora la pregunta es, ¿dónde están representados 1.200 millones de pesos en esto? Son todas las cadenas logísticas que hay que mover y sostener para que la droga, digamos, para que los precursores químicos puedan llegar a un laboratorio. Piensen una pimpina de éter, gasolina o acetona que sale de Bogotá, Villavicencio, Yopal, todo el camino que tiene que hacer, todos los ríos que tiene que andar, y por donde va la pimpina tiene que haber todo un manto de corrupción. Las empresas que venden, por ejemplo, de forma ilegal la acetona manejan doble contabilidad, la que le presentan a la DIAN y la que manejan de forma interna con los carteles. Entonces, vemos que ese mundo es un mundo diferente, con actores diferentes, y el gran daño ambiental se va a dar en estos 2 eslabones, en lo que es el cultivo ilícito y el procesamiento químico. Hoy Colombia es de los países más afectados y tenemos estos datos. Primer productor de cocaína en el mundo, Colombia y Perú. Somos los 2 que están liderando la producción de cocaína en el mundo. Entonces, al ser el mayor mercado, al ser el mercado más importante por ser un mercado de consumo masivo, hoy Colombia sufre los mayores impactos ambientales. Ahora, no es suficiente esto, tenemos una nueva droga que va a ser la minería ilegal, porque la minería, la droga tiene un precio de fluctuación que va a ser ¿cuál? Si hay cosecha o no hay cosecha, el área geográfica donde está y cuánto se les ha fumigado. Un kilo de cocaína, y este dato también es relevante, un kilo de cocaína colombiana sacada y puesta en la puerta del laboratorio está en un precio de fluctuación entre 2.500.000 y 3 millones. Ahora, ese kilo de cocaína puesto en las calles de Miami está en $35.000. En las calles de Nueva York puede llegar a $45.000 y el dato a mayor distancia va a subir el precio. El dato más alto que tenemos, un kilo de cocaína colombiana puesto en las calles de Tokio está sobre $125.000. Ahora, piensen esto, un semisumergible cargado lleva 8.000 kilos. Y un solo kilo puede llegar a costar más de 100 millones de pesos. Este es un mercado tan voluminoso y que deja tantos márgenes de ganancia. Alguna vez entrevistamos en Seguridad y Paz a alguien que fue capturado en un semisumergible y le decíamos, ¿qué hacen con los semisumergibles? Porque sabemos que van cargados, pero nunca hemos visto de regreso un semisumergible. Esta persona nos decía, no, los patrones lo que hacen es, llegamos, abrimos válvula y lo dejamos hundir. La pregunta, ¿cuánto cree usted que puede costar un semisumergible? Decía, casi $1 millón.
calculen el retorno de la inversión de este negocio, que usted puede botar $1 millón al mar y aún así sigue siendo tan lucrativo. ¿Y reinvierten esas ganancias entonces en minería o cómo hacen el vínculo con la minería? No, ahora son mercados, ahora se está descentralizando y minería realmente son otros grupos, digamos, lo que tienen una descentralización del mercado. Entonces, las BACRIN están por un lado con narcotráfico, pero tienen otra línea de comercialización que va a ser la minería. ¿Cuál es la ventaja de la minería? La ganancia es mucho más rápida. Aquí en la droga hay que esperar a la cosecha, a la producción, que la cocina realmente esté produciendo lo que se está esperando para poder cargar el semisumergible y avanzar. En minería ilegal, ahí mismo no hay necesidad de esperar cosechas, ahí mismo se puede sacar el oro y ahí mismo comienza una cadena de comercialización. Ventaja que como el oro no es ilegal, es mucho más difícil detectar por dónde va la traza, mientras que la droga es mucho más sencillo identificarlos. Y los precios los marca el mercado internacional, entonces les da grandes márgenes de ganancia y es una forma también de estar en el mercado de las armas cortas y ligeras en zona de frontera. Bueno, con este panorama tan gráfico y un poco espeluznante, uno dice, pues acabar el narcotráfico es una utopía, ¿no? Lo abandonan, digamos que las FARC cumplen y entregan rutas, información y demás, pero con un negocio así alguien va a querer llegar a lucrarse de ese negocio y de hecho eso ya está pasando con las consecuencias en muchas áreas y en la que estamos hablando que es la deforestación y la degradación del medio ambiente. ¿Ustedes han encontrado que haya algo que sirva realmente para acabarlo? Porque cuando usted dice que el raspachín nace pobre y muere pobre y que de allá se fueron los que recogían los cultivos de café cuando se cayó la bonanza cafetera, pero hoy en día no hay gente que recoja el café. Los mismos cafeteros dicen, nos hace falta esa mano de obra y no quiere venir. Uno dice, bueno, ¿por dónde está la salida de la solución del problema? Hemos identificado que este conflicto lo que es una espiral de violencia donde cambian los nombres y los actores, pero las estructuras del conflicto siguen permanentes. Cuando tuvimos en los 80 el auge exponencial del narcotráfico, en 1986 creíamos que acabar Pablo Escobar y el cartel de Cali, Medellín, era la salvación del país. Identificamos que en el 87 cayó Ler, en el 89 cayó el mexicano, en el 93 Pablo Escobar y en el 95 cayeron los hermanos Rodríguez Orejuela. Cuando el país por fin pensó que el narcotráfico se había terminado en Colombia porque se cayeron los carteles, vimos el gran ascenso exponencial de las FARC y los paramilitares, porque cooptaron todo ese mercado y como tú dices, el conflicto se basa a partir de espacios de vacío de poder, donde un actor deja un espacio vacío, necesariamente otro actor llega a ocuparlo. Entonces, ¿qué hemos identificado? Mientras el negocio de las drogas ilícitas sea tan rentable y mientras la demanda en los Estados Unidos no tenga, digamos, otro tipo de fórmula, pero Perú y Colombia, van a ser países que van a seguir enterrados en conflictos armados internos. Quiero invitar a todos los que están aquí a que empiecen a hacer las preguntas que quieran hacer y los comentarios que desde sus respectivos roles creen que pueden contribuir a esta discusión. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el hielo? General, ¿no? Sí, así por las buenas, ¿no? Sí. Sí, ese es estoy totalmente de acuerdo con lo oído. Por favor, le agradezco que coja el micrófono para que lo podamos oír en la grabación. Gracias. Estoy de acuerdo totalmente con lo oído. Yo creo que ese es un problema, en el fondo, es un problema de economía, de oferta y de demanda. Mientras exista demanda, habrá oferta. Lo que se ha presentado históricamente es el efecto globo. Inicialmente, toda la parte de producción estaba en Perú, luego Colombia comenzó, fue con los laboratorios, después pasó en el cultivo, y la verdad es que es una degradación en la parte ecológica, en la parte medioambiental significativa. Y por otro lado, en temas de conflicto, esos recursos oxigenan el conflicto, por lo ya oído de los carteles de la droga, y es un problema muy complejo, porque alimenta la violencia, ha alimentado la violencia en Colombia en las últimas décadas, y superar el problema del narcotráfico no es una decisión colombiana, es una decisión que tiene que estar concertada, y la raíz del problema está en los inmensos márgenes de utilidad. Entonces, en términos económicos se busca, y dentro del modelo capitalista, del modelo que nosotros vivimos, se busca maximizar la utilidad. Y es difícil encontrar un negocio más rentable que el narcotráfico. Está dentro de los 5 negocios más rentables del mundo. Entonces, es un reto de la humanidad acabar. Y una de las fórmulas es verlo como un tema médico, el consumo de la droga, y lo otro es el tema de la legalización.
Entonces es un gran reto para la humanidad el tema del narcotráfico. Yo creo que Nixon y Absalón, que además ambos vienen de zonas del conflicto donde los cultivos ilícitos pues marcan son la característica principal, tienen algo que aportar a esto. ¿Ustedes creen que de verdad se puede parar esa deforestación del medio ambiente vía la negociación con las FARC como está pactada en el acuerdo? Como yo lo veo, realmente si al campesino realmente le dan una opción de no cultivar más coca, creo que sí podemos parar el narcotráfico. Lo que pasa es que realmente el campesino no tiene más, donde yo vengo, solo hay coca. Si usted va a sacar un bulto de plátano o un bulto de yuca, no hay carreteras, no hay vías para llevar un producto al pueblo. Y si lo logra llevar, realmente le van a pagar una miseria. Entonces yo creo que si el Estado pudiera más cuidado en los campesinos y le pusiera como un cultivo que realmente o los ayudara, dejarían de sembrar coca. En estos momentos, yo tengo familiar en el Guaviare, se sigue sembrando coca común y corriente, porque no tienen otra opción. O sea, realmente la economía está tan mala que no tienen más que hacer sino sembrar coca en estos momentos. Pero si realmente pudieran cambiar ese producto para sembrar otra cosa, realmente creo que sí pararían político el narcotráfico por esa zona. ¿La erradicación manual de cultivos, usted cree que es algo que funciona, que es exitoso? No, realmente no funciona porque yo he visto donde erradican la coca y realmente pues la mata queda entera. Lo que hacen es cortar la mata, vuelve y se entierra, vuelven hacia la mata de coca. Entonces no hacen nada. ¿Y la nada. fumigación? La fumigación igual porque hay varias clases de coca, ¿no? Ya hay una coca que realmente el veneno no le hace nada. Es una mezcla de peruana y coca colombiana que se llama Tingo María y realmente el veneno no le afecta para nada. ¿La fumigación aérea no le sirve? No le ¿A sirve. la Trigo María se llama? Tingo María. Tingo María. Es una mezcla de coca colombiana y coca peruana, una mata. Ajá. Entonces realmente yo digo, pues, tienen que ayudar mucho al campesino porque ellos no tienen más opción. Así como yo no tuve opción porque realmente pues no hay más que hacer en esa situación y el Estado tiene muy abandonado ese pueblo porque realmente solo se ve coca. Solo se ve coca, o sea, ¿qué otras cosas hay? Pues, ¿Escuelas, hospital, colegio? Pues sí, pues sí hay hospitales, pero el pueblo está muy abandonado, es una pista donde aterrizan aviones de carga. Realmente si usted mira en el mapa Miraflores Guaviare, usted mira el hospital, mira una pista que es en tierra, los aviones tienen que empujarlos para poderlos sacar de los huecos y pues realmente está muy abandonado. Entonces la gente no tiene más opción, sino pues lo único que produce plata pues, es la coca. Y ahí nomás está la frontera de Brasil, pásale por Carurú y nomás pasan los kilos y ya. Ya. Usted, Absalón. Bueno, ¿yo qué digo? Como dice el compañero, la falta de oportunidad es la gran culpable de que pasen tantas cosas. En Timbiquí, del 2000 al 2008, 2009, hubo cultivos de coca. Entre el 2001 y 2006 hubo muertos bastante, cosa que nosotros nunca habíamos visto, que gente bajara por ahí por nuestro río porque lo hubiesen matado, o llegar así, coger ahí en la lancha y bueno, matar unos cuantos, irse y tal. Eso fue con la coca. Ahora, del 2010 hasta hoy, nos tiene muerto en vida una cosa que se llama minería ilegal, que la FARC es dueño de eso. ¿Ya? En todos los pueblos de Santa Bárbara para arriba, o sea, Timbiquí para arriba, tienen las banderas de la FARC. Y el río está vuelto nada, tiene, ¿cómo es que se llama eso? El mercurio, y el agua de Timbiquí no se puede usar. ¿Ya? El río, mientras esté la minería ilegal, parece turbio las 24 horas del día. Tanto así que en los años 90, del 2000 para abajo, o sea, antes de la minería ilegal, podía usted bañarse tranquilamente. Ahorita no lo puede hacer durante estén trabajando porque es sucia totalmente las 24 horas del día. De hecho, el grupo que se llama Herencia de Timbiquí tiene una canción relacionada con la afectación al medio ambiente. Sí, que se llama Coca por Coco. Coca por Coco. Sí. ¿Y usted se anima o no a cantar? No, pues yo no me la sé bien. Bueno, pero una que usted tenga. Pero digamos,
yo también hice una canción que se llama ¿Cuánto te dieron?, que más que una canción fue una pregunta, ¿ya? Y de ahí surgió la canción, y lo que nosotros pedimos son las oportunidades. Hoy en día nos sometieron para vivir con la desesperación de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque el timbiquireño no tiene cómo meter una máquina allá, mucho menos cómo sacarla. Es el Estado que tiene todo eso controlado. Mete sus máquinas y las saca cuando ellos quieran. Luego nos llevan el problema para que vivamos con el problema y nos dan soluciones. Entonces, nuestros pueblos del Pacífico y todo lo que tiene que ver con la minería ilegal están muy, muy azotados porque el gobierno no quiere hacer nada, porque como ya escuché, es un tema lucrativo y donde hay plata nadie quiere salir, sin importar que se mueran los que se mueran o que vivan como quieran vivir. Pero ponemos a Absalón a cantar, ¿o no? ¿Ustedes que sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, si es del tema de el la respetable minería, público. el respetado público, si es del tema de la minería, eso dice así: antes de llegar la minería ilegal, muchos desconocidos y el calor de la plata, en nuestra tierra se vivía bien, tranquilo y sin amenazas. En nuestra tierra se vivía bien, tranquilo y sin amenazas. Oa, ya no hay donde sembrar, todo está patas arriba, ya no se puede pescar, el río está contaminado por la fiebre minera, hoy todo se va a acabar. Por la fiebre minera, hoy todo se va a acabar. Oye, mi gente querida, gente de tanto valor, no podían creer lo que estaba pasando, que toda su riqueza se la estuvieran llevando con una maquinaria que a su paso todo lo va destrozando. ¿Y cuánto te dieron? ¿Cuánto te dan? Te dieron 1000 pesos, perdiste el pan. ¿Cuánto te dieron? Bravo, muy bien. Muchas gracias. Muy linda la canción, pero no deja uno de pensar en que qué tristeza que la inspiración tenga que venir de un fenómeno pues, que no quisiéramos tener, cuando tienen ustedes tantas cosas bellas en Timbiquí, a las cuales les han cantado y queremos que les sigan cantando. Sí, de hecho, cuando yo llegué a Timbiquí en el 2013, subiendo el río, cuando miraba tanta desolación, cada vez que subía más se me cerraba el corazón. Al bajar, ya venía para acá, para Bogotá, yo lloraba sin querer llorar. Y me preguntaba cuánto te dieron, cuánto te dan, y por eso hice la canción. Entonces, ¿Quién quiere intervenir? Jorge Enrique. Gracias, Claudia. Pues mire, podemos ir comiendo, que ya nos sirvieron la sopa. ¿Cómo es que se llama la sopa? Sopa de picao. Sopa de picao, listo. Escuchando la canción y escuchando esa problemática de la minería ilegal, yo particularmente creo que Colombia, ya que como estamos hablando es del acuerdo y de lo que viene en materia de reconciliación, tanto en el tema de narcotráfico como en el tema de minería, el asunto del medio ambiente pasa por dos partes. En el caso del narcotráfico, el incremento tan desmesurado que ha tenido los cultivos de coca en Colombia, y en particular en áreas como parques nacionales, donde no se podía asperjar y donde se hacía erradicación manual, pero a nuestros soldados y nuestros policías, y el general Medina lo sabe muy bien, caían en los campos minados, en particular de las FARC. Esa es una gran encrucijada que no se resuelve con lo que quedó consignado en los acuerdos. Y en el caso de la minería, evidentemente la canción lo dice, son las maquinarias las que entraron, maquinarias que cuestan 400 millones de pesos y la policía, el ejército las destruía porque esos delincuentes no las podían sacar y a pesar de que se destruían, a la semana había nuevamente una maquinaria. Entonces, desafortunadamente es muy triste el panorama. El gobierno nacional obviamente ha generado una serie de normatividad en el caso particular de la minería, pero eso va a ser el verdadero reto del posconflicto, porque la economía ilícita de la minería y la economía ilícita del narcotráfico, mientras no haya carreteras, mientras no haya verdaderos programas, más que de subsidiar a los campesinos es de darles oportunidades, pues ahí van a estar nuestros jóvenes en la tentación de irse para las BACRIM, de irse para lo que quede de las FARC, de irse para el ELN, y eso requiere desafortunadamente de medidas
obviamente las positivas, pero también de medidas coercitivas para la gente que se vincule a esos negocios. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, por favor, el que vaya a intervenir se presenta y de qué organización viene o por qué está aquí. Ahí está, ya. Sí. Bueno, mi nombre es Oscar del Busto. Muy agradado de estar acá con todos ustedes compartiendo en esta mesa donde se entretejen todas estas opiniones, estos datos diversos en torno a lo que está pasando. Yo voy directamente a expresar desde mi área, desde la cocina. Vengo del clúster de gastronomía de la Cámara de Comercio y abordando este tema, esta área, pues creo que nos conlleva a pensar mucho en qué es lo que existe en estas zonas que por tanto tiempo fueron, digamos que, adversas a nosotros o de difícil acceso, y empieza a aparecer un panorama fantástico a nivel bueno, cultural y a nivel, digamos que, de biodiversidad, en la cual podemos encontrar muchas alternativas y caminos diversos que nos pueden, yo creo que, dar las bases a cuál podría ser esas oportunidades, ese cambio de la manera más positiva para estas personas que están allá. Estas personas que están allá lo único que buscan es una alternativa diferente, una forma de producción, alguien que les dé las herramientas a través de la investigación, de las condiciones, infraestructura, que les puedan permitir dedicarse a la agricultura o a otros tipos de labores, teniendo en cuenta, digamos, esas bondades que tiene el campo colombiano. Usted representa un clúster gastronómico, Sí. ¿cierto? Con el clúster gastronómico, ¿qué trabajos han hecho específicamente para apuntarle a esas oportunidades que se abren en las regiones y en los territorios? Bueno, se busca el fortalecimiento y el orgullo identitario de nuestros productos. La gastronomía nacional vive un momento en el cual nuestros productos empiezan a tomar una relevancia muy importante, empezamos a ver más hacia adentro, intentamos dejar de emular tanto lo que vemos afuera y más bien empezar a darle la importancia que se merecen todos nuestros productos. Hay unos casos, digamos, muy específicos en los cuales ya por, digamos que, conocimiento propio, sé que existen, por ejemplo, en el Pacífico, frutos de palmas, que es como la trupa o llamada, digamos, mil pesillos también, que es un producto que crece, digamos, de manera silvestre, y sus semillas tienen un contenido oleoico, o sea, tienen unas características, digamos que unas 8 veces más nutritivas que el aceite de oliva, pero no todos sabemos eso, y la gente de allá, pues, de cierta forma no tiene cómo producir eso. Cuando hablan, digamos, de la infraestructura, la maquinaria que utilizan para otras, digamos que otras acciones, otras actividades ilícitas, no tienen ni siquiera digamos que la misma inversión que podrían tener, digamos, todas esas alternativas de desarrollo económico y social en estas regiones. Entonces, pues, como para no extenderme más, el tema es mirar más allá en esos campos, mirar qué se puede hacer, y no solo mirar al agricultor y al campesino como esa persona que nos trae el producto para que nosotros los cocineros lo hagamos y hagamos maravillas, porque eso es muy bonito, ¿cierto? Cocinar con estos productos. Es más bien enseñarles a ellos a transformarlos y a crear unas unidades económicas que realmente sí superen esas expectativas que ellos tienen versus la parte ilícita. Entonces, no es solo como tan bonito, tráeme el producto acá y yo lo transformo y yo lo vendo súper bien, sino más bien darle una calidad, una denominación de origen a nuestros productos. Eso yo creo que sería uno de los caminos más positivos para abordar en todo esto, porque la gente realmente ama su campo, ama sus tierras, y si se les mostrara esas opciones, digamos que reales, consecuentes a lo que se habla, pues realmente yo creo que podríamos tener unos cambios muy positivos. Oscar, pues a propósito de lo que usted dice, no quiero dejar pasar el comentario sin hacer un comentario acerca de la sopa que nos estamos comiendo, porque cuando uno le dicen en la ciudad y en ciertos círculos que le van a dar una sopa de corazón, con hígado, con todo eso, hay gente que inmediatamente dice, uy, yo estoy en dieta, ¿no? O hace un comentario así como yo paso. Pero uno prueba esta sopa y el sabor es delicioso, o sea, es energía pura, entiende uno por qué
se la daban a Nixon tempranito, se la daba el papá a Nixon tempranito en la mañana para que se fuera con energía a lo que fuera a hacer, estudiar o trabajar. Es bonito y deberíamos rescatar pues lo lindo de este tipo de productos que a veces los miramos con cierto recelo. ¿Usted cómo defiende el orgullo que usted siente por esta sopa? No, pues realmente es algo muy humilde, porque realmente pues cuando lo hacíamos, digamos que era cuando comíamos sopas de esta en la casa, decía mi papá le fue bien en el trabajo porque nos está trayendo pues carne, por decirlo así, ¿no? Pues era un buen agrado pues retomar una sopa y más de la mano de mi padre. Y realmente pues hay que valorarlo poquito, ¿sí me entiende? Y yo estando aquí en la ciudad, eso es lo que uno ve, que la gente realmente no valora lo que tiene. Y realmente eso es lo que uno aprende, lo que yo aprendí en la vida es a valorar lo poco que uno tiene. Y entonces yo siempre me he fijado así como lo más poco, porque pues la vida que yo viví realmente fue algo con lo que poquito que uno vive. Bueno, pues hay que ver lo rica que es un agua de panela, si Sí. es algo pues Eso es lo que voy. sencillo. Ignacio, usted que trabaja, es un investigador culinario, ¿cómo hace como para vencer esa actitud a veces retrechera de la gente de ciudad respecto a lo que son nuestros productos, los productos de nuestro campo, que necesitamos que se siembren y que se cosechen para que la gente de allá diga, no necesitamos cultivar más matas de coca, porque podemos cultivar otras cosas que nos van a comprar en las ciudades? Es que esto es un proceso, el experimento, digamos, en esta mesa de probar este caldo de picao es bien interesante porque pues estamos llenos, rodeados de restaurantes de todas las nacionalidades, de todos los estilos, de todas las decoraciones, de todas las inversiones, porque los hay de inversiones multimillonarias, pero curiosamente ni siquiera conocemos lo nuestro. Entonces, un poquito el trabajo que estamos haciendo los cocineros o algunos cocineros es dándole a conocer a la gente, mejor dicho, con lo que criaron en los campos de nuestros campesinos y lo que debería ser nuestro. Por ejemplo, esto sería un producto ideal en la cocina, en la gastronomía peruana, en la gastronomía mexicana, en gastronomías que son muy orgullosas de sus antepasados y no han dejado perder por ningún motivo ni los productos ni las preparaciones de ellos, como en el caso de este. Entonces, volviendo ya al tema, digamos, de rescatar productos, pues un poco el compromiso es rescatar los productos porque es una pena perder un manjar de estos, ¿no? Es una pena no tener la posibilidad de ir a probar en un restaurante o llevar a probar a extranjeros estos productos que hacen parte de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. Entonces, sí. Esto no se encuentra aquí en un restaurante como de los más fancies de Bogotá, ¿no? No, donde te pongan una servilleta blanca así espectacular y le sirvan a uno una delicia de caldo de estos, no lo hay. Entonces, pues un poco la invitación también es a que empecemos a ser orgullosos de nuestra propia gastronomía, no la dejemos perder y a su vez eso trae como recompensa salvar los productos que incluyen estos platos. Sergio, creo que usted quería decir algo hace un rato. Sí, y quería hablar un poquito sobre la minería ilegal porque me parece que hay una paradoja muy interesante que es que en Colombia si hay un recurso que tenemos bastante es oro. Tenemos una cantidad de oro en el litoral pacífico, en nuestra cordillera central, en el Nudo de Paramillo, en las áreas del norte de Antioquia, y cuando nosotros vemos quién la está explotando, el 88% del oro en Colombia proviene de fuentes ilícitas. Es decir, solamente el 12% viene de fuentes reguladas, que tienen licencias ambientales, que tienen permisos, que tienen estudios, que tienen licencias sociales, etc. Y la paradoja es que se lo estamos haciendo mucho más difícil a la minería legal operar en Colombia. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, este domingo hay un referendo en Tolima
justamente para impedir que exista una minería legal, regulada. Y a mí me parece que si algo lo que se le está diciendo a las compañías que se atreven, porque yo considero que las compañías que vienen a Colombia están tomando un riesgo bastante alto, a las que se atreven a venir acá, que si vienen en 2, 3, 4 años, 5 años, va a haber un referendo popular y les van a decir ya no puede haber minería acá, lo único que se está fomentando es la minería ilegal. Lo único que se está fomentando es que haya más desangres en pueblos como Timbiquí, que el río se polucione más, y pues yo pienso que pues, nos toca empezar a mirar la minería legal como un activo y no como un enemigo. Sí, oyéndolo, no puedo dejar de pensar en unas palabras que le oí al gobernador del Tolima acerca de ese referendo, que de hecho iba a ser el mismo día del plebiscito por la paz y lo aplazaron, pues porque no tenía sentido como hacerlo ese mismo día. Y esas son las grandes discusiones. El argumento suyo es el de una parte de la sociedad, pero los ambientalistas dicen no se toca porque la riqueza está en que venga gente a hacer turismo acá, en explotar lo que está encima y no lo que está debajo. Ahí están como las grandes discusiones de si el posconflicto es una oportunidad más para una cosa que para la otra, y en ese caso para cuál. Ángela, sé que quiere intervenir, no sé si de este mismo tema, porque veo también, es también el tema de minería ilegal. ¿Alguien quiere hablar de minería ilegal? Jorge Mario y el general luego. Gracias, Claudia. Sí, realmente yo creo que a mi juicio el tema de la minería ilegal se está convirtiendo para Colombia en un problema bastante más serio que el problema del narcotráfico. Desde el punto de vista, digamos, de lo que implica en la producción, obviamente que pues, consumir oro al final del día no tiene las implicaciones que tiene consumir cocaína, me refiero es a lo que está generando desde el punto de vista de la producción, porque hay un tema bastante complejo y es que el oro, como lo decía Néstor, no es un producto ilegal. Y en la mente del campesino, del productor de la ruralidad que está extrayendo oro, pues ahí no hay una actividad ilegal, como sí puede existir en la mente de una persona que está cultivando coca y que sabe o que participa en una de las cocinas que describía Nixon. Eso hace el tema bastante más complejo, sobre todo en una ruralidad nuestra, pues que ha estado ausente de presencia decidida, permanente de Estado. Entonces creo que ahí el reto es enorme. Y con respecto al comentario anterior, yo sí creo que lo que evidentemente ponerle fin a un conflicto como el nuestro nos permite es abrir las posibilidades a este tipo de diálogos que tú comentas, ¿no? Que la sociedad de un territorio específico se pueda preguntar a sí mismo si mi prioridad es el páramo de Santurbán por su riqueza en la producción de agua o de biodiversidad específica, o simplemente lo que hay debajo de eso, pues son oportunidades que no hemos tenido antes porque teníamos todas las preocupaciones puestas en los muertos de un conflicto que tenemos hoy la oportunidad de parar y ojalá pues no la desaprovechemos. Creo que eso ya es una gran riqueza, que la sociedad hoy pueda preguntarse esas cosas y ponerlas encima de las agendas públicas, independientemente del resultado, de qué valore uno más o no, pero por lo menos que las sociedades tengan la oportunidad de hacerse esa pregunta y como sociedad respondérsela de una forma por lo menos consensuada o con acuerdos mínimos en torno a eso. Muy cortito, porque quiero que hablen todos y el tiempo, ya llevamos como 1 hora y nos queda poco tiempo. No, pues sí. es que justamente iba a decir, o sea, a mí me parece súper bien si los mineros ilegales acataran, por ejemplo, los referendos locales, pero no lo van a hacer. Es decir, si todos vamos con la minería o en contra de la minería, entonces que haya minería o no haya minería. Pero si votan un referendo y dicen que no haya minería, son los legales los que tienen que acatar eso. A los ilegales se pasan por la faja la regulación medioambiental, la regulación laboral, la regulación del uso y tenencia del suelo. Entonces, pues, claro, democráticamente hablando, yo estoy a favor de las consultas populares, pero pues, realísticamente uno no puede decir que una consulta popular vaya a acabar la minería como tal. General. Sí, a mí me parece que el tema de la minería ilegal o de la extracción ilegal, porque si uno mira los códigos, el delito de minería ilegal no existe. Entonces, de la extracción ilegal es en perspectiva a corto plazo, es un problema más serio que el narcotráfico.
Y uno de los problemas, cuando se supere el tema de la violencia, si dejamos de hablar en los medios, la prioridad no es el tema de la vida y la muerte, que por lo tanto es privilegio, que es lo que consume la mayoría del tiempo. Podemos hablar del desarrollo. Cuando hablemos de desarrollo en este país, que no tiene una vocación industrial, sino que su vocación es agrícola y minera, veremos en la minería legal, industrializada, moderna, una gran oportunidad. El tema del medio ambiente y de la minería no pelean, no. Se puede hacer minería, páramo de Santurbán, se puede hacer extracción y se puede tener turismo y se puede tener desarrollo. No hay que victimizar, no hay que hablar de la minería como una enfermedad o algo ilegal. Digo, lo que pasa es que se viene ejerciendo en una manera equivocada. Pero superado el conflicto, cuando se hable en términos de cómo potencializar el desarrollo en la minería, tenemos una de las grandes oportunidades del país. Ya. Santiago creo que iba a decir algo de esto. Camilo, perdón. Del programa de reconciliación. Yo creo que hay un tema que he oído en las últimas intervenciones, realmente en las intervenciones de todos, y es el apellido de ilegalidad a cada uno de estos temas, cuando realmente estamos hablando del reflejo de unos fenómenos sociales mucho más complejos, digamos, independientemente, si yo logro, digamos, que la minería legal sea la que se establezca en ciertas zonas, pues detrás va a haber unos fenómenos sociales muy complejos que van a hacer efectivamente que nosotros podamos hablar de minería ilegal, cuando sabemos que detrás, por ejemplo, hay fenómenos de minería artesanal que pueden ser igual de agresivos con el medio ambiente que la minería o que la gran minería ilegal. Entonces, creo que aquí hay varios temas y estamos tratando todos los temas con un halo de ilegalidad muy complejo, cuando lo que está detrás es un fenómeno social mucho más grande a lo que hay que responder como sociedad. Bien lo decía Nixon y lo decía Absalón, todos estos temas de combatir el tema de las drogas ilícitas, de combatir la minería artesanal e ilegal, porque la artesanal también tiene una cuota muy importante de afectación del medio ambiente, pasa por un tema de oportunidades en los territorios y en el campo. Entonces esto pasa por la forma como nosotros le creamos una identidad a los territorios, el que por ejemplo podamos posicionar la leche, el Caquetá como los lácteos que ocupan el segundo lugar del mundo en calidad nutricional, por ejemplo, eso nadie lo sabe porque el Caquetá todo el mundo oye narcotráfico, cultivos ilícitos, la conferencia de Yarí. Entonces creo que todo este tema pasa es por generar oportunidades en los territorios más allá de darle y atacar todo como un fenómeno de ilegalidad cuando lo que está detrás es un fenómeno social muy fuerte. El tráfico se lo habrán llegado los mexicanos, ahora tenemos ciudades o municipios como Timbiquí en donde el consumo se ha aumentado muchísimo porque tenemos cabecillas que se encargan de promover el microtráfico y donde capturan un cabecilla y según la fiscalía detrás aparecen dos. Entonces nuevamente estamos tratando de atacar un fenómeno social con un halo de ilegalidad y tal vez esa no sea la respuesta cuando estamos hablando de cómo generamos oportunidades para generar un cambio de narrativas de estos municipios y que la gente empiece a ver su potencial turístico o de los productos o del caldo de picado o de la leche del Caquetá o de los productos del Pacífico, que ya lo está haciendo una empresa como Bioinnova tratando de sacar maquillajes y productos de cosméticos basados en la biodiversidad del Pacífico. Entonces creo que cuando dejemos de ver la sombra de ilegalidad que cubre un fenómeno social como este, tal vez vamos a cambiar la narrativa de cómo atacar ese tipo de fenómenos que pasan en esos territorios tan complejos como Miraflores o como Timbiquí. Ángela, alta consejera para las víctimas de Bogotá. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos y en especial a los cocineros, que todo está delicioso. Yo quería hablar un poquito más generalmente del tema y de la conexión tan grande que hay entre el tema de paz y el medio ambiente, y creo que el país lleva muchísimas décadas en una economía de guerra que realmente le ha hecho un daño irreparable a nuestro medio ambiente, y creo que un día antes de la firma de los acuerdos es casi imposible no referirnos o pensar en esos acuerdos, cómo nos van a impactar en ese sentido, y creo que hay unas acuerdos muy importantes frente al tema de la solución al problema de las drogas ilícitas. Está todo el punto 1, que sin duda, todo el punto de desarrollo rural, que va a tener un impacto muy importante en lo que hemos mencionado, varios han mencionado, y que no voy a recalcar eso más porque creo que todos lo han dicho exactamente lo correcto, y es darle esas oportunidades al campesinado. Y eso es muy, muy valioso. Pero ya viene la segunda parte, que como nos lo mencionaba Néstor,
esto es un tema de diferentes eslabones en la cadena, y hay otra que es muy importante y es el fortalecimiento contra la lucha de los lavados de activos que se da y que son ya eslabones de la cadena más altos y que son los que realmente cargan, digamos, el valor más grande. No es la gente que, como los raspachines, nacen pobres y mueren pobres, sino es la gente que se enriquece enormemente y que ahí debe haber un fortalecimiento, y eso lo tienen los acuerdos de paz que actualmente se firmarán mañana, y eso lo veo muy positivo. Yo creo que en general el tema de la paz es imposible pensarlo realmente si no tenemos una conexión con nuestros territorios, y en eso también el tema de que se planteen todas estas soluciones, el programa de sustitución de los cultivos, que se haga de una manera participativa, con un enfoque territorial, hace toda la diferencia. Y creo que también el tema de los lavados de activos va a contribuir muchísimo para que realmente cesemos esta cadena. Frente al tema de la minería ilegal, yo creo que la gran discusión se va a dar en el proceso de paz que esperamos se lleve a cabo con el ELN, porque este es un tema realmente esencial con este grupo, y ahí vamos a ver una gran discusión que, como lo menciona Camilo, estoy totalmente de acuerdo, tiene que trascender un poco esa estigmatización de lo legal y lo ilegal y mirar de manera muy amplia el fenómeno, y eso yo creo que ese grupo y en ese escenario de paz nos vamos a dar esa oportunidad de esa discusión. Sí, vamos a oír, a tratar de oír a los que no han hablado hasta ahora para después volver a oír a Néstor y cerrar ya con un comentario final de nuestros chefs. Fernando. Gracias, Claudia. Nombre completo y cargo, por favor. Yo vengo de parte de AGC Consultoría. Nuestra firma se dedica justamente a formar líderes en procesos sociales y procesos de paz. Estamos empezando en este proceso y queremos, de acuerdo a la disertación que voy a plantear, pues actuar en esa misma línea. ¿A qué me refiero? Yo los he escuchado a ustedes con detenimiento y vemos que siempre estamos trabajando es reacción a algo. Hay un problema y reaccionamos frente a ese problema para ver cómo lo solucionamos. Y eso implica desde lo militar, eso implica desde lo económico, pero desde mi apreciación humilde, por supuesto, quiero plantearles una que a mi juicio es fundamental. Nosotros en la prevención que estamos haciendo, y en la prevención está la educación. Un amigo muy querido mío decía en alguna oportunidad que el que cree que la educación es costosa es porque no le ha hecho cálculo a la ignorancia. Y estoy dándome cuenta que justamente dentro de esta problemática los costos de la depredación que el ser humano, y concretamente en Colombia, hemos hecho del medio ambiente, justamente en gran parte, por no decir que en su totalidad, es porque desconocemos, por falta de educación, la problemática real del medio ambiente. Entonces, mi inquietud va directamente a plantearles a ustedes, no solamente son los educadores, los maestros, los encargados de enseñarle a todas las comunidades, o a los niños, o a los estudiantes. Yo creo que somos todos. Educadores somos todos. En la medida que tenemos conocimientos de algo, tenemos que transmitir esos conocimientos. Y no solamente esperar a que alguien o algo genere esos conocimientos, porque eso lo que atrasa es justamente, o nos lleva directamente a la problemática que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, yo creo que un ingrediente para la paz fundamentalísimo es la educación. ¿Qué vamos a hacer desde el Estado, desde los particulares, en nuestras familias, en nuestras empresas? ¿Qué vamos a hacer para esto? Cuando se tratan estos temas que son globales, como la protección del medio ambiente, a veces la gente, si le dicen esto es un tema de la minería ilegal, esto es un tema de cultivos ilícitos, ¿cuántos de nuestros hijos han visto una mina ilegal o un cultivo de coca? Pues yo creo que
que tal vez ninguno. Entonces, hacerles, o sea, crearles conciencia de lo que eso significa y cómo desde el rol que ellos desempeñan como estudiantes y más adelante como profesionales pueden hacer algo, es difícil porque no hay una relación directa con el problema. Yo no sé si hay algo, Néstor, que ustedes tengan identificado que podemos hacer los que no conocemos el problema de cerca. O nos va a decir, pues no consuman drogas o no compren oro si no saben si no están seguros de que es legal, pero más allá de eso, ¿qué? No, hay como dos puntos fundamentales. El primero, en el tema de la minería ilegal, lo que hemos encontrado es que hay una rotación y una mutación de los actores armados. Por ejemplo, lo que es bloque oriental, sur y suroccidental de las FARC, que precisamente Nixon y que nos están acompañando, ese es el corredor de movilidad de la droga. Lo que es el bloque oriental, la droga baja al bloque sur y el bloque sur tiene todo un corredor logístico que llega hasta el Pacífico. Por eso toda esa, digamos, se potencializa lo que fue la violencia en el Pacífico. Entonces lo que vemos, por donde va la traza de la droga, también va la traza de la sangre y de todas de las víctimas que nos acompañan hoy. Y la minería ilegal está, digamos, acompañando y apoyando esa traza de sangre. ¿Qué hemos identificado? Este conflicto armado tiene 4 variables fundamentales que no han sido solucionadas y mientras esos 4 puntos no se solucionen, vamos a seguir en un conflicto exactamente igual. Lo único es que la franquicia FARC va a desaparecer, vamos a tener un cambio de brazaletes en un primer momento al ELN y van a venir las alas disidentes de las FARC, que van a ser primero, frente primero, séptimo y décimo. Parece que el frente sexto, donde está Donald, que es comandante del frente, que era el que hacía todos los chantajes al Anglo-Gola Ashanti en la zona de Calarcá, va a reconfigurar esa zona y seguramente va a intentar quedarse con todas las regalías de la minería ilegal. Entonces, ¿cuáles son las 4 fundamentales que hemos identificado? Primero, los altos índices de pobreza y desigualdad que hay en Colombia. Y tenemos estos datos rápidos. De 46 millones de colombianos que somos, el gobierno da el dato que hay 20 millones en la pobreza y 8 millones en la pobreza extrema. Cuando vamos a ver cuántos son las FARC, a partir del último conteo de inteligencia tenemos que son 7.000 hombres en arma y pueden ser 5.000 redes de apoyo. O sea, tenemos un grupo que son 12.000. Cuando empezamos a ver, y vean este dato que es interesante, hicimos una traza del gobierno Pastrana al gobierno Santos, cuántas veces han sido dados, digamos, derrotadas militarmente las FARC a partir de dados de baja y desmovilizados, encontramos que han sido 4 veces derrotados militarmente y vuelven a estar ahí. Cuando empezamos a hacer la investigación encontramos que lo que tiene es una gran capacidad de reclutamiento. ¿Dónde viene el reclutamiento? En 8 millones de colombianos que no tienen que comer. Y como lo decía Nixon, empezábamos a hablar, mucha gente se va y hay un reclutamiento voluntario porque ni siquiera, y nos decían habitantes de varias zonas del país, aquí ni siquiera llega la bienestarina. Y en la guerrilla solo nos prometen una cosa, vamos a tener un desayuno, un almuerzo, una comida y nos van a dar pastas, frijoles y lentejas, no hay más. Muy de vez en cuando vamos a comer carne. Y con esa simple promesa, la gente, hay un nivel de reclutamiento importante. Entonces, mientras el tema de la pobreza y la desigualdad en Colombia sea tan fuerte, el conflicto va a seguir. La segunda, el tema del narcotráfico, por lo que estamos hablando, mientras sea tan rentable este negocio, no va a parar. El tercero, el tema del uso y la posesión de la tierra, el tema de una reforma agraria estructural en el país no ha sido resuelto y el punto primero no lo va a entrar a resolver realmente. Entonces creemos que ese punto es fundamental. Y el cuarto, el tema de la corrupción y la cultura de la ilegalidad. Mientras todo el gran recurso del Estado se vaya en corrupción y realmente no llegue a las comunidades y no llegue a las zonas, no llegue una presencia del Estado, va a ser muy difícil realmente. Y esa corrupción no solo se da desde la ala política, sino que digamos, ha permeado trascendentalmente a la sociedad. Te doy este dato rápido. Hicimos una investigación en Medellín, en las grandes comunas, Manrique, La 8, La Sierra y La 13, y hablábamos con muchachos que ya están en combos armados, que vinieron del proceso de la guerra interna entre el Frente Cacique Nutebare y el bloque Metro en Medellín. Y les decíamos, muchachos, primero, muy jóvenes, ¿cuántos años tienen ustedes? Dice, aquí no va a haber ninguno más de 25 años. A los 25 años ya nos consideramos entre nosotros viejos. Decían, usted nunca ha visto un pandillero más de 40 años, no existe. Porque el muchacho nos decía, porque yo vengo matando gente desde los 9 años. Entonces, muy rápido, alguien más también me va a venir a matar a mí. Ha aguantado muchas guerras. Y le decíamos, ¿y ustedes son conscientes que de esto no van a salir vivos? La respuesta es, prefiero vivir 5 años a lo grande y no 20 como pobre. Entonces, esa cultura de la ilegalidad no solo está en la clase política, sino que fue irradiando todas las capas de la sociedad. Bueno, estas 4 variables sostienen el conflicto. A propósito de eso, y porque además veo a Absalón a sentir, yo tengo una curiosidad, Absalón. Ustedes en el Cauca están los que son víctimas de los que son victimarios, pero entre los victimarios también hay personas de dentro de la comunidad, no son todos que vienen de afuera a victimizarlos a ustedes, pero hay unos que se resisten a volverse a la oferta del victimario.
Hay unos que se resisten a la oferta de tener desayuno, almuerzo y comida, así sea a lo pobre, por alguna razón, porque sus padres los sacan de ahí o porque hacen un esfuerzo mayor o porque inculcan unos valores, por alguna razón no cruzan esa línea de volverse victimario y terminan volviéndose víctimas. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, o sea, pues hay una cosa, digamos, en los pueblos del Pacífico que ha sido muy tocado por la guerra y que un porcentaje de un 1% pues se involucra directamente para ser victimario, porque pues digamos fue la opción que él creyó correcta. Pero también ha ocurrido muy seguidamente que se da cuenta que está equivocado y se retira, ¿ya? Porque si hay algo que a nosotros nos duele bastante es ser rechazado por algún motivo, o sea, en la comunidad. Y eso duele mucho, entonces la gente casi no se involucra, digamos, o sea, que no se mete, y el que se mete resuelve y se sale rápido, ya, digamos, por eso digo que o sea, más o menos un 1% se involucra y pues se resiste como a salir. Y nosotros, digamos, como es un tema que nos toca desde la coca y la minería ilegal, pero también preservamos que no es bueno seguirle haciendo daño, digamos, como a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. Entonces, preservando la vida y el respeto a ellos, pues nos resistimos a esas cosas. ¿Ya? Entonces, preferimos, digamos, pasar su trabajo o salirnos, o sea, antes que involucrarnos. En el caso de Nixon, que no fue así, ¿no? Usted decidió entrar voluntariamente porque todo a su alrededor lo llevaba a que esa iba a ser su ocupación. No hay algo, o si lo hay, que es lo que hace que otros también en su misma condición digan, no, yo por ahí no me voy, prefiero irme de mi pueblo o aguantar aquí, o prefiero que me maten. No, sí, realmente pues muchas personas, pues los hijos que se dan de cuenta que estaban dando collar con la guerrilla, pues los sacaban del pueblo. Pero ya la gente que tenía pues digamos, no son como arraigados al pueblo, que llevan por ahí que 5 o 6 años viviendo en el pueblo, pues miraban a sus hijos que estaban involucrados con las FARC, los sacaban del colegio, se los llevaban. En el caso mío, que yo nací allá, pues realmente pues todo condujo como una cadena, porque Sí. pues, realmente mi familia fue, digamos, aportó un poquito a las FARC, entonces realmente pues es como una cadena y todos seguimos como ese trayecto. Y realmente pues uno sí, en ocasiones uno quiere salirse, ¿no? Lloré muchas veces recordando a mi familia, a mi padre más que todo porque fue el que me crió, pero usted cuando ya ve que no... Pero su padre, cuando usted se fue a las FARC, le dijo, mijo, váyase, que ese es nuestro destino. No, realmente no, porque ningún padre quiere que termine muerto y sabe dónde lo van a enterrar ni nada de eso. Realmente yo pues me fui como digamos, a escondidas. Eso comenzó como algo clandestino, se llaman milicias clandestinas. Entonces lo comienzan induciendo le van diciendo por pasos, luego ya usted pasa a milicias popular, ya cuando realmente, ya cuando usted se da cuenta, ya no tiene nada más que hacer. Sí, creo que Camilo quería decir algo. Yo también quería apuntar un tema y es el tema del cambio de narrativas. Yo creo que, oyendo la historia de Nixon, que nos cuenta que se desmovilizó en 2004, ¿sí? ¿Usted ya se graduó, Nixon, del proceso de reintegración? No. Sí. ¿No? Sí. Estamos hablando de una persona que lleva 12 años en un proceso. Yo creo que ya hay un cambio de narrativa en el que no estamos hablando de ni un victimario ni un desmovilizado, estamos hablando de un ciudadano que hoy día, digamos, tiene una vida orientada en Bogotá. ¿Nixon vive usted? Sí, en Bogotá. Igual Absalón, ¿hace cuánto vive usted en Bogotá? En Bogotá llevo 7 años. Entonces yo creo que ya estamos hablando desde unas personas que tuvieron una afectación por el conflicto, pero que hoy en día, digamos, pueden tener la posibilidad de sentarse, cocinarnos una comida, contar lo que les pasó, pero digamos ya hacer un cambio en su narrativa en el que ya ni yo me estoy considerando una víctima, porque yo logré a partir de las artes, de la culinaria y de la música
cambiar mi condición de víctima hacia otro ciudadano, digamos, que tuvo una afectación, y lo mismo de Nixon. Entonces, creo que ese cambio de narrativas también, sobre todo en este momento, también es el que nos puede ayudar a construir una nueva narrativa también como sociedad, ¿no? Quería decir eso, digamos, porque creo que el tema de cambiar narrativas, actitudes, percepciones y comportamientos frente al conflicto nos puede ayudar justamente a caminar hacia adelante desde todos los sectores. José Estrada. Gracias. Sumando un poco camino. ¿De dónde viene, José? Bueno, yo soy de Gestarías y Construcciones, somos una empresa que ahorita estamos en el sector de la construcción sostenible en la ciudad de Bogotá y alrededores. Pero la intervención va un poco más direccionada a lo que hablaba Camilo, si no me equivoco, en cuanto al cambio de narrativa, y el cambio de narrativa también va en qué consideramos nosotros como colombianos que es el modelo de desarrollo a seguir. Porque es entendible que cuando nos decía Nixon que ellos se meten por plata, pero realmente ¿cuánto es plata? Porque cuando uno va y ve esa plata, ¿para qué les alcanza? O realmente si esa plata les puede generar una oportunidad de vida dentro del desarrollo económico, digamos que nosotros estamos enmarcados como país, pues uno se da cuenta que realmente ellos no trabajan por plata, sino por necesidad. Trabajan por plata aquellos que son los victimarios, no precisamente porque estén en la guerra, sino el empresario que está detrás de la minería ilegal, el narcotraficante que viene de afuera. Y mi intervención va a propósito de que en la mesa también hay mucha gente que trabaja con inversión extranjera y pues como asegurándole al extranjero, y es porque nosotros somos un país que es dependiente, o sea, nuestra economía es dependiente de lo que nos compren. Y si nos compran oro, sea legal o ilegal, pues habrá que vender oro legal o ilegal. Lo mismo con la cocaína, y eso va a pasar con todos los tipos de mercados que se pueden extraer acá, debido a que hay como todo ese marco de la ilegalidad tan legitimado dentro de los ciudadanos. Entonces ahí es cuando uno se comienza a plantear, ¿será que lo que necesitamos es realmente encontrar un desarrollo auténtico, como cuando nos hablaba, ¿me recuerdas su nombre? Oscar, que era, bueno, vamos a descubrir que con la Nueva Palma descubrimos. En realidad el desarrollo auténtico que tenemos que nosotros fomentar debe ir direccionado en qué nosotros producimos, podemos producir, que afuera no lo puedan hacer. Así como pasa con el café. El café es prácticamente, yo podría decir que es un activo líquido que a nosotros nos favorece mucho porque tiene un mercado permanente y es algo que es un café con denominación de origen. Pero ahora, como el tema es de rentabilidad, ¿qué puede ser tan rentable como el oro o como el narcotráfico? Pues ahí viene sumado a lo de la educación. Tenemos que cambiar tenemos que cambiar de un poco el sueño de nuestros niños de querer ser ricos, o de querer ir a viajar a Estados Unidos, o de pensar que el sueño de su vida tiene que ser ir a Disneylandia, porque entonces eso lo que va a forjar es en nosotros, colombianos, que siempre vamos a estar deseando sobre todo plata, y va a pasar que vamos a considerar que es bueno que nos llegue plata, sea legal o ilegal, por la minería, destruyendo un páramo, destruyendo un humedal, destruyendo lo que sea, a costas de poder tener o captar esos recursos que vienen del exterior. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros como colombianos, ahorita a propósito del posconflicto, de poder descubrir a Colombia como un espacio o un lugar en paz que pues, de una u otra manera nos permita desarrollarnos como colombianos y no pensando como gente con el deseo de salir del país? Ya estamos por terminar y no quiero dejar de oír a los que no han hablado, entonces invito a Fernando, a Andrea, a Francisco, a que nos hagan sus comentarios. Andrea. Bueno, mi nombre es Andrea Goliot, yo soy una empresaria independiente y por lo que he escuchado en la mesa, lo que se me viene a la cabeza es qué tan factible, y estoy seguro que el gobierno y varias entidades ya han estudiado y han hecho eso, es involucrar o generar alternativas para los ciudadanos para que conozcan más sobre todas las minerías ilegales y todo lo que pasa alrededor de Colombia que no conocemos. Yo personalmente estoy a cargo de un comedor comunitario y sé que llega mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe. En este caso,
hay mucha gente que quiere conocer, pero pues los medios, digamos que están súper saturados con información. Sin embargo, no sé qué tan factible sea generar un networking, por ejemplo, estudiantes de universidad, entidades que analicen el medio ambiente y planteen o búsquedas para soluciones y se vayan a los sectores donde se están afectando estas catástrofes pues, por el narcotráfico y se intervenga o no sé, que se plantean soluciones de parte del gobierno, entidades de estudiantes, por ejemplo, que son muy activos últimamente, involucrándonos más con las personas, no simplemente viéndolas en televisión, viéndolas en noticias, sino entendiendo un poquito más su realidad, como este ejercicio que se está escuchando la voz de ellos y contando más la historia y sintiéndolo más, así participamos más y podemos generar soluciones en grupos chiquitos, en talleres pequeños, pueden salir soluciones que a una gran escala pues el gobierno puede... Bueno, pues en parte esta es la idea de tener esta conversación, esperamos que de aquí surjan unas conexiones que puedan derivar en ese tipo de empresas y de atención a las problemáticas. Fernando. Primero, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿De dónde viene? Fernando Quiñones de Trade Connection. Somos una compañía que hace desarrollo de negocios, marketing para compañías en el exterior que quieran venir a Colombia. Digamos que pues es muy acorde todo lo que hemos escuchado, lo veo casi que todos los días. La percepción que se tiene en el exterior de Colombia pues realmente es una percepción de inestabilidad, sobre todo en lo jurídico, en una imposición absoluta de trabas a la legalidad, que nos comentaban hace un momento, en la que pues toda esa serie de trabas a la legalidad hacen que las trabas a la legalidad ocasionan básicamente pues que se vaya la inversión extranjera y fomenta todo lo que tiene que ver alrededor de la ilegalidad. Aparte, pues tenemos muchos inconvenientes ya como sociedad colombiana y creo que tenemos un exceso de ausencia en educación en muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con pertenencia por nuestro país. Creo que lo vimos y lo hemos visto hace muchos años con todo este tema del abstencionismo. Me parece que teníamos una oportunidad de oro en muchos aspectos y que se genere un abstencionismo tan grande ahorita en el plebiscito nos dice pues mucho de lo que como colombianos podemos aportarle al país. Sí. Creo que es una falta de amor por nuestro país. Sí. Tenemos falencias supremamente serias en valores, tenemos falencias muy grandes en facilidades para crear empresas y pues mientras todo ese tipo de cosas no se solucionen realmente el mercado pues se va a seguir moviendo alrededor de la ley de la oferta y la demanda y mientras se mueva solamente con esos dos factores, oferta, demanda y el dinero de por medio, pues realmente no vamos a tener ningún acuerdo, ningún proceso, ni nada que lleve a una mejora real del entorno del país. Bueno, gracias. Francisco. Buenas de noches. Prefabricato, ¿no? Prefabricato. ¿Qué sí. es Prefabricato? Prefabricato es una empresa que pues está en construcción, se ha desarrollado algunos pequeños proyectos y principalmente se dedica a llevar vivienda a personas de bajos recursos a muy bajo costo, ¿sí? ¿Por qué la idea? Porque principalmente las personas siempre quieren o los negocios giran alrededor a la gran cantidad de dinero que pueda captar, ¿sí? Cuando una sola persona capta grandes cantidades de recursos, genera desigualdad, no se está distribuyendo el dinero de manera equitativa. Entonces, la idea del negocio es tratar de llevar pues, vivienda a muy bajo costo sin estar pensando en querer ganar demasiado dinero, o sea, y que la economía no se base en yo ganar mucho dinero, sino en mi economía se va a basar en llevar bienestar a la demás gente. Eso es lo que básicamente... General.
Disculpa por hablar tanto, No, pero señor. lo Gracias. primero, excelente la comida. Felicitaciones a Absalón, a Nixon y a Chef, excelente. Lo segundo, a lo que se refería previamente, tuve oportunidad de participar en un estudio, por qué el joven va o a la guerrilla, o al paramilitarismo, o al ejército. Y encontramos que son 3 razones, especialmente para el caso de la guerrilla y del paramilitarismo. Una es la venganza. Mucho joven se va por vengar la muerte del papá, o la muerte de la mamá, o la violación de la hermana, o algo. Hay un tema de venganza. El otro tema es el de la falta de oportunidades. El muchacho ve que si sigue en ese ambiente tiene que ponerle como el papá en la espalda al sol, y ahí no sale, nunca llega a ganar el salario mínimo, vive en una situación absolutamente degradante. Ese es el segundo factor. Y el tercero depende de la estructura familiar. Fue muy curioso que nuestra estructura familiar colombiana aún es muy machista. Y entonces el joven a los 14 o 13 años entiende que es más fácil conquistar a una niña si él tiene en la mano un fusil que si tiene un asadón. Entonces, esa combinación, no otro, pero en síntesis, ese es un ambiente que se puede calificar en falta de oportunidades. Nosotros eso lo llevé a nuestra iniciativa, que es La Paz Querida, y dentro de esa iniciativa iniciamos unos diálogos intergeneracionales, que busca es la conversación del joven, del muchacho de 14, 15, 16 años, con los profesores del colegio del pueblo. Esto lo hacemos en población entre 10.000 y 30.000 habitantes, y sus familiares. Y entonces generar una dinámica bajo una metodología que es el World Coffee, hablar sobre cómo solucionar no los problemas del mundo, no el problema de por qué ganó Trump, nada de esa vaina, sino el problema que a él le duele, lo que lo pellizca, lo que lo molesta en su cotidianidad. Iniciamos con un diálogo, luego con 10, y la perspectiva ahora son 100 diálogos, o sea, ir a 100 municipios para generar espacios como este, que es una maravilla, privilegiar la conversación, cómo la gente, porque hoy en día en Colombia el padre con el niño no habla, y con el profesor se sube en la tarima y da su discurso de tal página, pone una tarea y se va, pero el alumno no aprende realmente de la estructura intelectual del profesor, simplemente le oye un discurso. Sí. Y tampoco tiene conversación con sus padres. Entonces, ese tema de los diálogos intergeneracionales en los cuales estamos comprometidos es para entender que que el conflicto es natural al ser humano, pero los conflictos se deben resolver mediante la palabra, mediante el respeto de la opinión ajena, mediante el jugar al ganar a ganar, no mediante la confrontación que normalmente se resuelve o a puños o a cuchillo o a bala. Esa es como parte de la filosofía, parte de una de las líneas de acción de La Paz Querida, pero que encuentro mucha similitud en esa tecnología con lo que aquí estamos viendo. Sí. Y muy grato conocerlos y haber compartido con todos ustedes este espacio. Y a ti, Claudia, muy amable por estar en la lista. Gracias. Manuela, creo que no la oímos hablar, ¿cierto? Entonces, cerremos con usted. Un poco tímida, bueno. Néstor y Nixon, mil gracias, delicioso. Bueno, yo creo que respecto a lo que estabas diciendo, el general Medina. Manuela es artista, ¿cierto? Yo soy artista y bueno, hablo obviamente desde el arte. Yo creo que lo más importante del arte en este proceso es precisamente poder hablar, ¿no? Poder hablar. Y el arte es como esa herramienta que nos permite a veces como llegar a espacios y a conversaciones que antes no pudieron haber, ¿no? Como este espacio, como lo es la cocina en este momento, ¿no? Como esas brechas que se abren por medio de, digamos, de herramientas más sensibles, de otros lenguajes de comunicación. Entonces creo que eso es como una cosa muy importante de trabajar
en este momento. Bueno, al menos ahora con todos los desafíos que implica el posconflicto, la firma de un acuerdo, el desacuerdo sobre el acuerdo que se va a seguir manifestando de manera muy fuerte, pues al menos hay la esperanza de que hemos dado un paso hacia adelante y de que todos podemos empezar a jugar un rol en hacer que esto funcione, ¿no? Antes una conversación como estas tal vez no convocaba gente porque dirían, no, pero ¿para qué? ¿No? Ahorita sí todos podemos hacer mucho. Yo quiero cerrar dándole la palabra a Nixon y a Absalón, primero agradeciéndole, ya le habíamos dicho a Nixon que qué delicia la sopa de picado, pero Absalón, creo que usted, como se dice, la sacó del estadio con el pescado, ¿cómo es que se llama? El zambembe, bueno, el pescado zambembe. se llama pargo Con el rojo. zambembe. ¿Esa sazoncita qué? Cuéntenos el secretico. Bueno, son cosas de la abuela, de mi mamá, que no, pero de comparta. pequeño pues nos ponía ahí de ayudante a mirar las cosas y entonces pues quedamos con ese aprendizaje y bueno, lo importante era que ustedes se sintieran por un momento en el Pacífico y pues para nosotros o para mí fue bacano haber compartido este momento con ustedes. Y bueno, y ya pues porque pues no deja de tocarme el tema de socializarnos con todo lo que tiene que ver con la paz. Yo lo que sí pido es que, o sea, ustedes que están más cerca al gobierno, de alguna forma, le hagan saber que un pueblo sin oportunidad y con tanto talento es un pueblo muerto, ¿ya? Porque lo que no se conoce no se sabe y es muy triste de que habiendo tantas cosas importantes y buenas por conocer, por demostrar, que se queden en el olvido por falta de oportunidad o falta de atención, es muy duro. Ya los pueblos del Pacífico, bueno, hablo de los pueblos del Pacífico porque soy del Pacífico, pero en general, o sea, el campesino tiene mucho para dar, ya muchísimo, demasiado. ¿Ya? Entonces, no los olvidemos, porque si los olvidamos, no va a haber paz nunca, porque siempre vamos a estar, digamos, como, o sea, en el hilo de lo que queremos y de lo que nos toca. ¿Ya? Entonces, eso no corresponde digamos, a lo que queremos. ¿Ya? Entonces, los invito a eso, sin antes, pues, un poquitico de una cosa que dice: quiero que en mi país podamos todos trabajar, que esta sociedad incluyente nos ayude a progresar y crezca en la educación, en armonía y prosperidad. Qué bonito es vivir así, las metas se cumplen, sueños son realidad. Como estudiar es el camino del progreso, seguramente trabajar el de la paz. Que las diferencias sean los lazos de una amistad, porque de los niños el futuro tenemos que asegurar. Porque de los niños el futuro tenemos que asegurar. Y yo quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Quiero la paz, logremos la paz, seguro que la vamos a encontrar. Donde soñar sea realidad, vivir en paz la felicidad. Bueno, Bravo. ese es... Muy bien. Esa es la canción que tenemos con mi agrupación. Donde quiera que vayamos la cantamos. La vamos a grabar mediante a Dios el próximo lunes en Ático. Y pues ya que toqué el tema, pues les voy a decir que necesito 2 cámaras para grabar un video allí, porque no puedo perder la oportunidad de grabar esa vaina, porque pues es un buen momento. Bueno, Muchísimas gracias. Seguro que resultan. Nixon, yo no lo voy a poner a responderle con una canción, a no ser que usted se anime, pero ¿cuál es su mensaje final? No, pero realmente fue compartir con ustedes, espero a ellos que les gustó la sopa, a les ha aportado algo, y realmente pues como él dice, realmente toca apoyar la paz, ojalá se dé la paz, porque creo que es el camino, ¿no? Sé que van a venir más grupos armados, como él dijo, van a surgir nuevos grupos, pero tenemos un pie adelante y es lo que toca seguir. Ya tenemos la senda, hay que hacer el camino y concientizar a los demás colombianos que realmente pues todos podemos perdonar y
todos podemos salir adelante, pues yo soy uno de esos, y creo que, como dicen que la educación realmente sí es la salida, y si realmente le brinda una oportunidad a esas personas que están en el monte, vamos a tener la paz realmente que todos anhelamos en nuestro país. Muchas gracias por ese mensaje tan contundente. Bueno, Ignacio, se acabaron los 6 conversatorios. Yo quisiera oír su comentario final de este ejercicio que hemos hecho con tantas personas de diferentes extracciones y actividades y oficios y demás. Pues mi conclusión es que esto es lo más espectacular que uno puede vivir, porque ver uno a la derecha y a la izquierda 2 personas que han vivido un conflicto, que hoy en día trabajan juntas, pues eso es algo que realmente soñamos todos los colombianos. Y obviamente el trabajo hasta ahora empieza, ¿no? Estamos dando los primeros pasos, pero yo pienso que cuando uno empieza a darlos bien, eso tiene que terminar bien. Y en todas las experiencias que hemos tenido de las 6 sesiones que hemos alimentado a nuestros invitados, todas las personas han salido felices precisamente por estos encuentros maravillosos y porque nos enriquecen cantidades y porque recibimos de primera mano qué se vivió en esos conflictos de una parte y de la otra, y yo creo que definitivamente unidos es que logramos salir adelante. Bueno, pues el periodismo es un oficio privilegiado porque nos permite a los que no tenemos ni idea de nada aprender de mucho a través del contacto con quienes sí saben. Quienes sí saben, desde los que han pasado por universidades, llegando hasta el grado de doctorado, pero quienes sí saben, como Nixon y Absalón, que han vivido realmente lo que es el conflicto armado y tienen mucho que enseñarnos en materia de cómo encaminarnos hacia las soluciones. Siempre que tengo encuentros con personas que sí saben del conflicto armado, digo que lo que nos falta como colombianos es juntarnos, es hacer esto, que difícilmente en otras condiciones nos hubiéramos sentado con Absalón o con Nixon a oírles sus historias porque estamos tan metidos en nuestras realidades tan vertiginosas y no le sacamos tiempo a entender desde la voz de quienes lo han vivido cuáles son las tragedias que nosotros podemos ayudar a solucionar. Solo así nos damos cuenta de que todos aquí en esta mesa podemos, ya todos están haciendo mucho, pero podemos hacer más por encontrar esas soluciones. Entonces, muchas gracias por atender esta convocatoria. La invitación es para pasar de la emoción del momento, utilizar esta inspiración con la que nos dejan ellos dos para llegar a la acción, que es lo que realmente el país necesita para enfrentar ese desafío de cuidar el medio ambiente, pero también los desafíos en educación, los desafíos en el agro, los desafíos de combatir la inequidad y tantos que tiene este país. Gracias de nuevo a la Fundación Colombia con Memoria porque se le ocurrió esta idea y nos puso a todos a trabajar, a la Cámara de Comercio de Bogotá porque dio absolutamente todo el respaldo, a Cocina Taller que nos acogió, a la Unidad para las Víctimas, a la Agencia Colombiana para la Reintegración y espero que una y muchas veces vean este streaming a través de la señal del Canal Capital. Muchas gracias.